grabar en esta computadora. Ok. Fíjense, abran el archivo que les pedí que prepararan. Voy a compartir. Estaba en Excel. Bueno, si ustedes recuerdan, les pedí que trabajaran con el ejemplo que viene ahí en la semana 13, que era más o menos este. ¿Sí lo ven, verdad? No. ¿No lo ven? No. A ver. Tenemos un Excel. Ajá, por eso era el problema. Se ve que sí lo descargaron, ¿verdad? ¿Sí ven un archivo de Excel? Ah, ese ya. Ok, ahora sí. una tabla y toda la cosa. Sí. Bueno, esta práctica es lo que me van a entregar hoy al final de la sesión. Ahí está el espacio de Schoology para que lo puedan subir. Realmente lo vamos a ir resolviendo, entonces nada más pues pónganse bien abusados de cómo lo vamos a hacer y tendrían prácticamente ya hecho el trabajo, pero yo les pedí que prepararan la tabla de datos para llevarla a Minitab. Déjame ver si puedo compartir más fácil el escritorio. Ok, ahí ya ven mi compu completa, ¿no? O sea, ven aquí mis pantallas y toda la cosa. Bueno, en resumen, es muy parecido el tema que vamos a revisar hoy a los anteriores. La principal diferencia es que, ¿qué notan? Ahora, ¿cuántos factores tenemos? 3. Más o menos, fíjense, aquí tenemos la tabla, la voy a seleccionar. Todavía en la última clase que nos dimos, que fue hace 15 días, revisábamos un ejemplo de un diseño factorial. Un factor con varios niveles, ¿no? Este problema que van a resolver hoy, y si leyeron la presentación y el ejemplo, se trata de un diseño que ya no cuenta solamente con un factor. De hecho, este caso particular que van a resolver se trata de lo siguiente. Hay un par de variables, una se llama el tipo de material y otra es la temperatura. La variable respuesta es la vida que viene, la vida útil en horas de la batería que se está probando. Obviamente lo que queremos es maximizar la vida útil de la batería y lo que queremos encontrar es la combinación ideal para diseñar esa batería. ¿Está bien? En resumen, ya se los dije cuántos factores tiene el experimento. 1, ¿No? 2. Son dos factores, dos variables, ¿no? Les decía. Una viene en la columna, que se llama tipo de material, perdón, en las filas, tipos de materiales. Y luego tenemos columnas, ¿para qué variable? La que estoy señalando es temperatura, ¿no? ¿De acuerdo? Pregunta, a ver, Dani. ¿Cuántos niveles tiene cada factor de los dos que ya dijimos? El tipo de material, ¿cuántos niveles tiene? ¿Cuántos? No te escucho, Dani. 3. ¿Y la temperatura cuántos niveles tiene? 3. Vale, 3, ¿no? El tipo de material tiene 3 niveles, 1, 2, 3. Y la temperatura 15 grados, 70 y 125. El objetivo del experimento, y eso lo van a resolver ustedes, lo van a escribir, es determinar si alguno de los factores tiene un efecto significativo sobre la vida útil de la batería. Y si lo tuviera, queremos determinar cuál es la combinación ideal para maximizar la vida útil de esa pila. ¿Está bien? Ese es el objetivo del experimento. Ustedes ya lo redactan en un momento. El punto 2, pues ya se los contesté, ya lo contestaron ustedes. Establece los factores, pues son 2 otra vez, por eso es el diseño factorial, se llaman diseños factoriales, porque ya no es solamente un factor. Los factores son tipo de material, junto con sus 3 tipos, niveles, y la temperatura junto con sus 3 niveles. Hasta el momento. No. ¿Nada? Bueno, una particularidad de estos diseños que se supone ustedes leyeron en la presentación es que ahora ya no solamente quiero probar si tiene un efecto significativo o si son diferentes las medias del factor 1 y el factor 2, que es lo que tengo aquí señalado, sino además, y muy importante, queremos probar otro tercer término que se llama ¿cómo? La qué. ¿La cuál? ¿Alguien lo dijo? ¿La qué? Y viene abajo de lo que ya puse en azul. La interacción. Queremos ver si hay un efecto combinado de los factores, ¿no? O en otras palabras, queremos probar si el factor 1 tiene un efecto sobre Y, la respuesta, si el factor 2 lo tiene, pero además queremos ver si combinados generan un efecto distinto.
Eso es lo que queremos probar, de tal manera que en su tabla de ANOVA van a encontrar 3 p-values muy importantes, para los cuales vamos a concluir si acepto o rechazo la nula. Aquí vienen las hipótesis. Por cierto, por favor, para el examen de este viernes, el quiz, lean con detalle sobre todo el que dice example, en la semana 13. Van a venir preguntas de este artículo, de este ejemplo. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a empezar a resolver el problema. De nuevo, lo que queremos probar es si el factor 1 y o el factor 2 o también la interacción tienen un efecto significativo sobre la respuesta. En este caso queremos mejorar la vida de la batería o encontrar la mejor combinación. Bueno, vamos a empezar a trabajarlo con Minitab. Lo que yo les pedí de que arreglaran los datos, su tabla debería verse de la siguiente forma. Vamos a cerrar esto. Yo les decía, deben de tener 3 columnas. Asegúrense de tenerlas así como yo las tengo ahora. Una se va a llamar material, que es el factor 1. Otra se va a llamar temperatura, que es el factor 2. Y otra se va a llamar vida de la batería, que es que, Arturo, aunque nada más veo tu teclado, pero vida de la batería es ¿qué cosa? Eso no retengo el micrófono. A ver si Arturo. A ver. La vida de la batería es ¿qué? La variable. La variable vida de la batería es lo que estamos... No, la otra. Respuesta, variable respuesta. Es lo que estamos midiendo, ¿no? La vida de la batería es la variable respuesta o lo que estamos evaluando, midiendo. Mientras que material y temperatura son ¿qué cosa? Dijimos los factores, ¿no? Los factores o variables independientes. ¿Dudas hasta el momento? ¿Nada? Bueno, voy a abrir el audio de todos para que puedan... Manuel, tu audio no me deja activarlo. ¿Tienes micrófono? Sí. Ah, ya. Ok. Ok. Voy a abrir igual de Sara, nada más. No vayan a poner música o algún video para que no nos introduzcan. Bueno, entonces, ya todos tienen su archivo de Minitab así. Tienen material, tienen temperatura, tienen vida de la batería. Y en material, por ejemplo, esta tabla, ¿cómo se llena? Fíjense. El tipo de material y temperatura de 15, tipo de material 1 y temperatura de 15, ¿cuántas observaciones tienen? 4, estas 4. Por eso es que en la tabla que tengo acá en Minitab encuentran 4 veces el material 1, 4 veces la temperatura 15, y luego aquí hay que anotar los valores correspondientes, que son estos que tengo aquí señalados. ¿Está claro? Okay. Vamos a hacer otro caso. Por ejemplo, el material número 2 con la temperatura 15 también son 4 repeticiones o 4 observaciones. Material 2, temperatura 15. Y lo que hice fue... Los 4 de 15 grados nada más, ¿no? Exactamente. Primero copian los 4 que corresponden al material 1 con temperatura 15. Es decir, estos 4. Son estos 4 que encuentran hasta arriba. ¿De acuerdo? Y así vayan. ¿No importa el orden? No importa el orden, con que coincida sus niveles está bien. No importa que estén el 130 al final y el 130 al principio. Mientras sean mientras corresponda bien la combinación de niveles. Bueno, así tienen que ir llenando la tabla hasta terminar en esta combinación que es la última, en donde, Sara, por favor ayúdame, lo que estoy señalando aquí en Excel, estas 4 observaciones, corresponden a qué material y qué temperatura. Sería el material 3 y a la temperatura 125. Exactamente, que es de hecho la fórmula que cerramos la tabla hasta acá, ¿no? Material 3, temperatura 125. Y aquí están esos 4 valores. Deben de tener 36 observaciones en total. Pregunta, y que viene, de hecho viene en su práctica. Fíjense, la pregunta número 7. Dice, ¿cuál es el tamaño de muestra de este experimento? Sildi, ¿cuántas observaciones tienes para el mismo tratamiento? 36. Ese es el tamaño de la población, digamos, el total, pero ¿cuántas observaciones tienes para la misma combinación, digamos? Pues son 4 por cada grado. Exactamente, son 4. El tamaño de muestra es 4 porque tengo 4 observaciones para el mismo tratamiento o combinación. Y relacionado con esta pregunta, la 6 dice, ¿cuál es la cantidad mínima de tratamientos que debería tener el experimento? Es decir, ¿quién me puede decir cuántas combinaciones diferentes tenemos en el experimento?
Si son 3 niveles de material y 3 niveles de temperatura, ¿cuántos tratamientos tenemos? Diferentes. Deben de ser 3 por 3. 9. Ajá. Exactamente. Son 9 porque son 3 niveles de uno por 3 niveles del otro. Quiere decir que yo al menos requeriría de 9 observaciones para tener completo el diseño. Pero en este caso tengo 36 porque tengo 4 observaciones para la misma combinación. ¿Está bien? ¿Listos? Bueno. En lo que acaban de poner los datos, voy a escribir aquí las hipótesis. Esas las deben de tener ustedes igual en su práctica. La hipótesis nula. De hecho, tenemos 3. Ah, Algún micrófono por ahí está haciendo eco. Bueno. ¿Sí? A ver, se me hace que voy a silenciarlos. A ver si... Desde el principio. ¿O cómo las acomodas? ¿Así? Ok. Estoy haciendo tiempo para que completen la tabla, pero mientras, los que ya la tienen o ya supieron cómo llenarla, vean las hipótesis que estoy escribiendo. La hipótesis nula 1, porque vamos a tener 3, dice que el tipo de material no afecta la vida de la batería. La hipótesis nula del factor 2, ¿qué diría? Que sí afecta. No, sigue siendo nula, esa sería la alterna del factor 1. Pero la hipótesis nula 2 dice que la temperatura, No afecta. exactamente, la temperatura no afecta la vida de la batería. Voy a escribir acá enfrente la hipótesis nula 3. No existe interacción significativa entre los factores. Bueno, realmente no hace falta que escriba las hipótesis alternas. Ustedes ya saben que dicen exactamente lo contrario a la nula. Por ejemplo, Sildi, la hipótesis alterna 2, ¿qué diría? Te voy a poner la hipótesis nula. que la temperatura sí afecta la vida de la Exactamente, batería. correcto. Entonces, ocupando el p-value, como lo hemos hecho hasta ahora, lo que van a determinar es si aceptan o rechazan la hipótesis nula para cada una de estas 3 pruebas. Y en función de eso vamos a elegir la combinación ideal para que la vida de la batería pues, sea lo más grande posible. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a trabajar con Minitab. Bueno, en la pregunta 5 hagan un ajuste, por favor. Van a poner, si aplica, realiza pruebas de comparación de, en lugar de Tuki, hace pruebas de. En la pregunta 5 cambien Tuki por Fisher, porque es un poco más precisa esa prueba de comparación y Minitab la hace, entonces vamos a ajustarlo. 5 otra vez, en lugar de Tuki, pongan Fisher. Perfecto. Vamos a continuar. Voy a regresar a Minitab. Bueno, si ya tienen su tabla de datos completa como esta, vamos a empezar a analizar el experimento, ¿de acuerdo? Ya, creo que era el de Arturo lo que estaba haciendo. Bueno, sale. Primer paso. Ya que tienen su tabla de datos completa, con las 36 observaciones, todos los tratamientos diferentes, recuerden, resumen, material es factor, temperatura es factor, vida de la batería es variable respuesta. Vamos a construir el experimento o la tabla de ANOVA. Todas estas pruebas siguen siendo análisis de varianzas, por eso vamos a irnos al menú correspondiente. Váyanse a estadísticas. Se van a ir a ANOVA. Modelo lineal general. Y van a poner en ajustar modelo lineal general. Ahorita me aparecen activas otras opciones que ustedes no las deben de tener porque yo ya había analizado el experimento, pero para que lo tengan igual que el mío, déjenme volverlo a empezar para que lo vean igualito. Okay. Ok. Entonces tenemos ahí los datos. Se ven en estadísticas. ANOVA.
modelo lineal general. Seleccionan la primera opción, ajustar modelo lineal general. Y les va a abrir este menú. Es muy similar al que ya habían hecho hace un par de semanas. Respuesta, ¿qué pondrían en respuestas? ¿La vida? La vida de la batería. La vida de la batería. Esa es la variable respuesta, es lo que estamos evaluando, midiendo. Factores, ¿qué pondrían? Sería Temperatura, material. temperatura y vida Exactamente. Material y temperatura. Vida de la batería, recuerden que es la respuesta. Factores serían material y temperatura. Bueno. Antes de que den a aceptar, por favor, se van al botón que dice modelo. Dado que quiero probar si hay interacción o no, me hace falta agregarla. Si ustedes ven la tabla de aquí abajo donde dice términos en el modelo, nada más aparece material y temperatura. Me hace falta agregar la interacción. Para agregarla, por favor, se van acá arriba donde están los factores y covariables, dice. Seleccionan los dos con Shift y la flecha hacia abajo. Seleccionan los dos, que los dos estén en azul. Y luego aquí les aparece una opción que dice interacciones hasta el orden. Pues nada más tenemos dos factores, por eso me pone hasta el orden 2. Es decir, va a ser la interacción de material por temperatura. Y le voy a dar en el botón donde dice agregar. Lo que van a notar es que abajo el modelo ya tiene 3 términos, que son los que queremos probar. De hecho, es el mismo número de hipótesis nulas que tenemos. Queremos probar el material, queremos probar la temperatura y queremos probar si hay o no interacción entre el material y la temperatura. Por eso aparece material por temperatura. ¿Preguntas hasta el momento? No. ¿Seguros? Creo. Ya, se me hace que el de Arturo es el que genera el eco. Ya, a ver, ya deja de estar jugando, Arturo. A ver, vale. Listo. Bueno, ya que tienen los 3 términos del modelo, le van a dar a aceptar y le van a dar otra vez a aceptar. Bueno, su tabla se debe de ver un poco distinta porque el que yo bajé es el Minitab 18. Por cierto, si para la siguiente clase quieren tomarla desde su casa, desde su lab, pueden bajar el Minitab y dura 30 días, es el que yo tengo. Y con 29 días, que son los que me sobran, es más que suficiente para el examen final. Pueden bajarlo. Ese ya es el 18. Es un poquito diferente, sobre todo el formato, pero bueno. Deben de buscar la tabla que dice análisis de varianza, esta, la que estoy señalando. Esa que aparece ahí en el... Esa es la tabla más importante para determinar qué hipótesis voy a rechazar, si fuera el caso, para cada una de las 3 pruebas que ya escribimos acá en el archivo de Excel. Entonces, ayúdenme a irlo resolviendo. Vamos a... fíjense, esta parte del problema 4, la pregunta 4, la van a contestar viendo la tabla. Por lo mismo quiero que copien aquí la tabla de ANOVA. Aunque sea como imagen, pero que esté en el punto 4, ¿de acuerdo? A ver. O sea, ¿pegamos la tabla en la En la 4 o cómo? Exactamente. Y aparte con las conclusiones. Voy a copiar la tabla ANOVA. La copió bastante bien. Les digo, no sé si sea la versión 18 la que lo hace así. Si la de ustedes no lo copia tan bien, pónganlo como imagen de tal manera que se vea completa la tabla. O si no pierde tanto formato, nada más copien y peguen. Bueno, aquí tenemos ya la tabla de ANOVA. Y voy a poner enfrente la conclusión para cada factor. Para cada término más bien, porque tenemos 2 factores y la interacción. Ok. Dani, ¿ya se fue o está escondida? ¿Está ahí abajo o ya salió? A ver, Mario, tú ayúdame, porfa. Ya regresó. Material. Dígame, para el material, ¿qué concluimos? Vean el valor P, el p-value, es la misma regla de siempre, que yo espero ya la tengan bien en mente. Recuerden que cuando el valor P o p-value es menor que alfa, rechazan la nula. ¿Qué te pasa, Arturo? A ver. Dale. Entonces dígame, para el material, ¿qué hacemos? ¿Aceptan o rechazan la nula? Rechazamos. Exactamente, se rechaza H0.
Creo que yo estoy silenciado. No sé quién fue ahora. A ver. Bueno. Estoy silenciado. Bueno, entonces, para el material habría que escribir esto, se rechaza la hipótesis nula. Las medias son diferentes en los diferentes niveles que tiene el material. Vamos a hacer las pruebas de comparación para determinar exactamente cuáles son distintos, porque no sabemos si el 1 es diferente del 2, o el 3, o todos son diferentes entre sí, para eso es la prueba de comparación. Pero por lo pronto, ya sabemos que se rechaza H0, las medias son diferentes en sus niveles, o en otras palabras, Dani y Mario, o Mario, ¿el material afecta o no a la vida útil de la batería? ¿Qué dirían? Estamos rechazando la hipótesis nula. ¿Sí afecta o no afecta? Sí. Sí afecta, porque de hecho aquí está la hipótesis nula. El tipo de material no afecta, la estamos rechazando, por lo tanto, el tipo de material sí afecta la vida de la batería. Quiere decir que no es lo mismo que ocupes el 1, el 2 o el 3. En un momento más vamos a ver cuál es el más efectivo para maximizar la vida útil. Hagan lo equivalente para temperatura, por favor. Si se fijan, es casi lo mismo. Vamos a rechazar la hipótesis nula, dado que el pi-value es 0. Quiere decir que la temperatura también afecta la vida de la batería. Oye, Frank, ¿te entregamos Excel o Word? El Excel. Este archivo, si lo van llenando junto conmigo, tal cual así lo entregan, ¿de acuerdo? Okay. Sí, sí, sí. Ok, nada más vayan pegando las tablas y gráficas en un momento más las hacemos. Hasta el momento, en resumen, lo que hemos comprobado es que el tipo de material sí afecta la vida de la batería, la temperatura también lo afecta, y de hecho también comprobamos que existe interacción entre ellas. Es decir, cuando combinamos el material en diferentes temperaturas, generan un efecto distinto a que si trabajaran de forma independiente. Eso es una interacción significativa. Esta última conclusión de si hay o no interacción nos va a ayudar a determinar qué tipo de gráfico vamos a utilizar para sacar la conclusión. Porfa, escuchen atentamente. Cuando existe interacción entre los factores, como en este ejemplo, vamos a tener que construir un gráfico que se llama de interacciones para determinar cuál es el punto ideal, es decir, cuál va a ser la combinación que va a maximizar la vida de la batería. Si no hubiera interacción, vamos a construir los gráficos de efectos principales. Es decir, vamos a construir un gráfico para cada factor y de ahí vamos a sacar la conclusión. Pero en este caso, como sí hubo interacción, tenemos que construir un gráfico que me deje ver los dos factores al mismo tiempo. Esa es la diferencia. ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, entonces, ¿No puedes repetir el nombre de los gráficos, por favor? Sí, mira, cuando la interacción es significativa, como en este caso, tenemos que construir, y lo voy a poner acá, si hay interacción significativa, se debe construir el gráfico de interacciones. La diferencia es que este gráfico me va a dejar ver los dos factores al mismo tiempo. Si no hay interacción, se debe construir los gráficos de efectos principales, cuya principal diferencia, les decía, es que estos gráficos principales son para cada factor, es decir, voy a tener dos gráficos si fuera esto verdadero, que no hubiera interacción, pero dado que sí lo hay, más bien requiero de un gráfico que me deje ver los dos al mismo tiempo. Bueno, el punto 5 en un momento lo resolvemos, el punto 6 de hecho ya lo tenemos, quedamos que ¿cuántos son los tratamientos mínimos que debería tener? 9. 3 niveles por 3 niveles de cada factor, ¿no? Por eso es que dan 9 combinaciones. ¿Cuál es el tamaño de muestra? ¿Quedamos? 4 observaciones. ¿Por qué? Porque hay 4 observaciones para la misma combinación o 4 repeticiones para la misma combinación.
Crea la gráfica de efectos principales para cada factor. Otra vez, esto sería necesario solo si no hubiera interacción. En un momento los vamos a hacer para completar el problema, pero realmente lo que requiero es que construyan el gráfico de interacciones. Lo interpreten para que me digan qué recomendación es la que darían para maximizar la vida de la batería, es decir, ustedes cómo configurarían la producción o el aparato en donde se va a ocupar esa batería de tal manera que maximicen su vida útil, que es evidentemente lo que queremos conseguir. Bueno, para tal cosa necesito que se regresen a Minitab. Se van a ir al mismo menú donde estaban hace rato, estadísticas, ANOVA, modelo lineal general, y luego qué opción se imaginan que hay que elegir. Queremos construir una gráfica de interacción. Ahora, si su menú viene distinto, busquen la que se llama, viene gráficas factoriales, de hecho creo que viene igual en el 17. Seleccionen esta opción y en automático ya les va a elegir la variable respuesta, que es vida de la batería. También en automático ya seleccionó los dos factores. Importante. Si yo hubiera aceptado la hipótesis nula para el material, por ejemplo, ya ni siquiera tendría que graficarlo. Porque, Manuel, ¿cuál sería la recomendación? Otra vez, si yo hubiera aceptado la nula para el material. ¿Qué material recomendarías? Sí. Fíjate, aquí en automático tengo seleccionado los dos factores. Y de hecho está bien porque para los dos rechacé la nula. Pero si yo hubiera aceptado la hipótesis nula para el tipo de material, por ejemplo, ¿qué hubiera recomendado respecto al material? ¿Cuál recomendarías usar si hubieras aceptado la nula? ¿Cualquier material? Exactamente, porque implicaría que no afecta la vida útil o que no hay diferencias de medias en los tres niveles en este ejemplo, ¿no? Resumen otra vez, cuando aceptan la nula, ya ni siquiera hace falta graficarlo, porque implica que no importa, ocupa cualquier nivel, porque no hay una diferencia entre ellos, o el factor no afecta a la respuesta. Total que este ya está como lo queremos, porque están los dos factores, y ya vimos que los dos son significativos, o en otras palabras, afectan a la Y. Váyanse por favor a donde dice gráficas, y quiero que activen la que corresponde a nuestro problema. Quedamos que requerimos de qué gráfica, ¿de efectos principales o de interacción? Interacción. De interacción. ¿Por qué? Porque hubo interacción significativa entre ellos. Voy a desactivar la gráfica de efectos principales. La desactivo porque no la necesito. Ahorita la vamos a construir solo para completar el problema, pero más bien la que quiero es la gráfica de interacción. Le van a dar aceptar y le van a dar aceptar. Y hagan un poco más grande su gráfica. Y ahora sí, ayúdenme a encontrar de esta gráfica el punto óptimo. Es decir, dado que estamos hablando de vida útil de la batería, díganme qué punto es el ideal para nosotros. Y lo que queremos es, pues, que obviamente la batería dure lo más posible. ¿Cuál pondrían? ¿Están de acuerdo que este es el punto más alto, no? 2 con 15 grados. Que sería el material 2. ¿Con qué temperatura? Vemos los colores con 15. ¿Están de acuerdo? ¿Preguntas hasta el momento? Esto es bien importante. ¿Qué hacemos? Buscamos el punto ya sea más alto o más bajo, depende de qué estamos, o incluso cercano a cero, depende de qué estemos analizando. Pero en este caso concreto, como queremos la vida útil más... Mande, Dani. Ah, no. Pensé que tenías una duda. Bueno, total que eligen el punto que está más alto en Y, que está alrededor de 150 horas. Y dice que lo ideal es 155.75, de hecho. Queremos, o si tú quieres maximizar la vida útil de la batería, elige el material 2 y la temperatura 15. Pero nos falta hacer un paso importante. Acuérdense que gráficamente, por ejemplo, podemos decir, este punto está muy cercano. ¿Cómo sé si hay una diferencia significativa o no entre este de aquí, el de la extrema derecha, arriba, y este de acá en medio? ¿Cómo sé si en verdad me conviene gastar más, si es que el material 3 es más caro, o ocupo el 2? ¿Cómo sé si son o no iguales? Para eso hay que hacer las pruebas de comparación, para, apoyándonos del gráfico, determinar cuál es la configuración ideal para el proceso, en este caso de qué material y qué temperatura vamos a configurar para maximizar la vida de esta pila. Bueno, para hacer las pruebas de comparación, necesito que, ya las habían hecho hace un par de semanas, era la de Fisher, o LSD, List
Multiplicative Difference. Váyanse porfa a estadísticas, de nuevo. Se regresan al mismo menú, ANOVA, modelo lineal general. Y como pueden sospechar, eligen el menú que se llama comparaciones. Necesito que activen la prueba de Fisher porque detecta diferencias más pequeñas comparado con Tukey, que también es otra prueba efectiva, pero vamos a elegir Fisher. Y quiero que elijan luego los dos factores para los cuales queremos hacer la prueba de comparación. Es decir, elijan material y elijan temperatura. ¿Está bien? Bueno. Otra vez, lo voy a hacer de nuevo. Teníamos la gráfica de interacciones. Queremos determinar si en verdad conviene gastar en el material 2 o el 3, si es que imagínense fuera este más económico, porque están muy cercanos los niveles. Entonces se van a estadísticas, ANOVA, modelo lineal general, comparaciones, Fisher, y activan material y activan temperatura. Y ahora los interpretamos. Denme 30 segundos. ¿Cuál es? Ya bien. Entonces, si hicieron la misma prueba que yo tengo, van a tener una tabla como estas dos de acá arriba. ¿Las tienen? Sí. Bueno, yo espero que sí. Tienen la prueba de Fisher de comparación para material y la prueba de Fisher para el factor temperatura. Gina, ¿sí me escuchas? Sí. A ver, bueno, ayúdame a concluir del material. ¿Qué me puedes decir? Tenemos 3 materiales. Acuérdate que los que tienen la misma letra son estadísticamente iguales. ¿Qué me puedes decir del material 3 y 2? Que son iguales, o sea que si elegimos cualquiera afecta de la misma forma a la vida de la batería. Exactamente. Quiere decir que estadísticamente tiene el mismo efecto si ocupas el material 3 o 2, pero estos son distintos al material 1. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a analizar ahora la temperatura. Sildi, por favor, ayúdame. Fíjate, Sildi. Para temperatura tenemos 15, 70 y 125. Y tenemos aquí la agrupación. ¿Qué puedes decir de los 3 niveles de temperatura? ¿Cómo son entre ellos? Diferentes entre todos. No hay Exactamente. ninguna similitud. No hay ningún par de O temperaturas ninguna que sean iguales. Ajá. Exactamente, porque tenemos 3 letras distintas en la agrupación. Bueno, ya con esa información regresamos a nuestro gráfico de interacciones y vamos a sacar la conclusión final del problema. Dado que este es el punto máximo, por un lado, sabemos que las temperaturas son distintas. Quiere decir que definitivamente me conviene trabajar a 15 grados porque es el valor que me genera los puntos más altos. La línea azul, si observan, está muy por encima de las otras 2 temperaturas. Pero respecto al material, pareciera que el 2 es el mejor. Pero acabamos de determinar con la prueba de comparación que si hubiera alguna diferencia de precios o ya tuviera disponible el 3, imagínense, ¿qué material en resumen recomiendan? ¿El 2 o el 3? ¿Cuál sería la conclusión? ¿2 o 3? Cualquiera, ¿no? Cualquiera de los dos. Es decir, o en otras palabras, evita el material 1, ocupa el 2 o 3 porque ambos te van a generar la mayor vida útil de la batería. Pero lo que sí es un hecho es que requiere trabajar a 15 grados si lo que quieres es tener los valores más altos de la variable respuesta. ¿Sí está claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Puedes poner tu Excel rapidito, por favor? Sí. Gracias. Bueno, esto sería en el punto 9. Yo lo voy a hacer ahorita porque tengo que ser el 16. Bueno, Igual pues, ahí pegamos la imagen. exactamente. Si se quedaron atorados, se supone que esto se está grabando. Ahorita se los pongo ahí en la semana 13. Es bien importante que lo hagan completo porque la práctica del viernes es de esto.
Y les decía, nuestro examen final, la mitad al menos, se va a concentrar en estos 3 problemas que vamos a resolver en las semanas que nos falten. Entonces asegúrense de poder repetirlo y pues, sobre todo entenderlo. Bueno, entonces copiamos la gráfica. Copiar gráfica. Aquí la ponemos. Vamos a hacer más grande esto. Ok. Y también vamos a copiar las pruebas de Fisher. Vamos a copiar la prueba de Fisher para... Dice que está en el completa desde aquí, desde el título. Ahí está. Prueba de comparación de Fisher para material. Y vamos a copiar comparaciones para la temperatura. Ahí está. Lógicamente hagan los ajustes que haga falta para que... Bueno. Por favor, necesito que aseguren que el formato quede bien hecho, porque el mío es raro. Está haciendo doble eco. A ver, entonces, les decía ya que tienen las pruebas aquí completas. Van a poner la conclusión que ya les dije hace rato. Nada más asegúrense de que quede bien el formato, porque es un poco extraño. Bueno. Sale. Entonces, Dani, ¿ya viste lo que querías ver del Excel? ¿Puedo regresar al Minitop? No, ¿le puedes subir tantito, por favor? Ok. A ver, ayúdenme a contestar el punto... Otro poquito. ¿El más arriba? Sí, pues. Ok. Contesten el punto 8. Gráfica de efectos principales para cada factor. Esa ya la vieron hace un momento que hicimos la de interacciones. En el punto 8 lo que tendrían que poner es lo siguiente. Se van al mismo menú de estadísticas, ANOVA, modelo lineal general, gráficas factoriales. Y hace rato en gráficas desactivamos la de efectos principales. Actívenla y desactiven la de interacción. Y como pueden darse cuenta, la diferencia es que ahora tengo graficado separado al material y a la temperatura. Esta gráfica de aquí, esta gráfica de aquí sería lo que van a poner en la pregunta 8. Si observan... ¿tienes que pasar del otro lado? ¿Quién es el que...? ¿Podrías repetir cómo sacaste eso, Frank, por favor? Sí, vale, no, fíjense. La pregunta 8 dice, pon la gráfica de efectos principales para cada factor. Entonces se van a estadísticas, ANOVA, modelo lineal general, gráficas factoriales. En el menú de gráficas, hace rato lo que hicimos fue desactivar la de efectos principales y activamos la de interacción. Ahora hacemos lo contrario. Activen la de efectos principales, desactiven la de interacción y listo. Ok. ¿Sale? Sí. Gracias. Bueno. Preguntas hasta el momento. Nos falta nada más un punto. ¿Qué onda, Arturo? ¿Tenías duda, Arturo? Pues creo que está bien. ¿No? ¿Nada? ¿Cuál es mi temperatura de este lado? Si las tienen al revés, no importa. Obviamente que coincidan los valores. Pero si las tienen por algún motivo al revés, o sea, aquí la temperatura y acá el material, no pasa nada. O incluso en las interacciones llega a ocurrir que aparece graficado aquí en la temperatura y en colores el material. No importa. La conclusión tiene que ser la misma. Sara, ¿todo bien? Sí, Frank. Okay. Oye, Frank, Sí, la de interacción, ¿la matriz era inferior izquierda o matriz completa? Eso realmente no importa. Lo que les decía es, lo que cambia es la forma en la que grafica, ya sea que aquí ponen la temperatura y acá el material, o al revés. Realmente no importa. Déjenla que está por default. La conclusión siempre será la misma. Lo que puede cambiar es la apariencia de la gráfica, pero dejen la primera opción para que siempre tengamos la misma gráfica todos. Nos falta una pregunta, nada más, que es la de... La 10. Crea la gráfica de interacciones, ya está. Valida el experimento. Bueno. Les decía, ustedes van a estudiar, yo espero, ya lo hicieron, el ejemplo que viene en Schoology para el quiz. Pero aquí en la parte de assumptions,
viene supuestos que nosotros asumimos como verdaderos para que el experimento sea válido. Hay dos en particular que son muy importantes y se los voy a señalar. Una es que las poblaciones de donde se tomaron las muestras se ajustan a qué distribución. A la normal, a la de la campana de Gauss, a la distribución Z. Ese es un supuesto muy importante porque las pruebas que estamos haciendo se basan o asumen que los datos se ajustan a tal distribución. Y hay otro supuesto muy relevante que dice que las varianzas de las poblaciones deben de ser iguales. Es decir, que cuando obtuve los datos, ocupé el mismo sistema de medición o este fue consistente, de tal manera que yo no le puse una variación al momento de estar sacando las mediciones, porque no ocupé bien el aparato, porque no utilicé grupos equivalentes o homogéneos. En resumen, estos dos supuestos, el de la normalidad, voy a ya, Arturo, creo que tu compu tiene algo raro porque es la que hace el ruido. Pero bueno, total que vamos a cerrar, porfa, todos atentos, vamos a cerrar. Necesito que comprueben que los datos se ajusten a la normalidad, es decir, que vienen de una población que se ajusta a la distribución normal. Y por otro lado, que las varianzas sean homogéneas o iguales entre los diferentes grupos. ¿Cómo lo vamos a hacer? A esto se le llama análisis de residuales. Se van a ir al menú de estadísticas, ANOVA, modelo lineal general, ajustar modelo lineal general. Y, es decir, regresaron al menú donde empezamos. Y le van a dar clic en el botón que dice gráficas. Ajá. Gráficas. Quiero que activen la gráfica que se llama 4 en 1. Lo voy a hacer todo de nuevo. Estábamos aquí en mitad. Estadísticas, ANOVA, modelo lineal general. Se van al primer menú donde empezamos a analizar el experimento. Ajustar modelo lineal general. Le van a dar clic en donde dice gráficas. Y quiero que activen la que se llama 4 en 1. Y le van a dar a aceptar. Y otra vez aceptar. Bueno, esta gráfica de aquí es muy importante, la van a copiar gráfica, la gráfica de residuos. Esto se llama análisis de residuales, es decir, analizo los residuos del experimento para poder validar que se cumplan los supuestos que yo asumía como verdaderos. Básicamente estos dos. Parece ser homogénea la varianza, o igual, entre los diferentes grupos, y se cumple el supuesto de normalidad. Bueno. Como pueden darse cuenta, este histograma ya nos da una idea. ¿Qué forma tiene este histograma, más o menos? ¿De qué? ¿De qué? A ver si no escucho. De campana. De campana, exactamente. Entonces, ya podemos darnos una idea que se cumple el supuesto de normalidad. Bueno, fíjense, para comprobar el supuesto de normalidad, tienen que analizar el gráfico de probabilidad normal. Aquí viene. Si la mayoría de los puntos están sobre la línea, podemos concluir que se ajusta a la distribución normal. Es muy raro que no se cumpla. Tendrían que estar los puntos, sobre todo la parte central, muy alejada de la línea. Le voy a poner aquí gráfico de probabilidad normal. Dado que la mayoría de los puntos están sobre la línea, se puede concluir que se cumple el supuesto de normalidad. Eso sería, por un lado, la respuesta respecto a este supuesto. Respecto a la varianza, tenemos que analizar este gráfico de aquí, el que está arriba a la derecha. Ven,
Como escribo aquí, dado que no se observa ningún patrón atípico, se puede concluir que la varianza es igual en los diferentes grupos o homogénea. ¿A qué me refiero con patrón atípico? Si observan estos valores están distribuidos de forma azarosa, es decir, no hay un patrón. ¿Qué patrón es el que queremos evitar? Que se formara una parábola, por ejemplo, que se concentraran los puntos en una forma de parábola, o que los puntos se fueran haciendo más grandes conforme avanzo en las observaciones. Quiere decir que estos puntos estuvieran muy concentrados y luego se va ampliando y ampliando y ampliando, formando una forma de megáfono. Es lo que queremos evitar. Si los puntos se ven más o menos, si ustedes dibujan un par de líneas horizontales aquí y acá, y prácticamente todos los puntos están dentro de esas dos líneas, se puede decir que la varianza no tiene ningún patrón, o que es homogénea, o que es igual entre los diferentes grupos. Obviamente, como pueden darse cuenta, esto es subjetivo, depende de quién lo observa. Luego vamos a hacer unas pruebas numéricas para determinarlo más precisamente, pero por lo pronto, con esta gráfica, vamos a analizar los residuales, en resumen, y para cerrar, para comprobar que se cumplan estos dos supuestos. El más relevante de todos es el de la normalidad por el tipo de prueba que ocupamos. Entonces, este es el más importante, que los puntos estén sobre la línea roja. Se llama un gráfico de probabilidad normal o QQ-plot, que van a volver a ver seguramente en simulación, por ejemplo. Pero bueno, ¿alguna duda hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál era la...? Ya hicimos la 7, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Es la de las 36 observaciones? ¿No? ¿Cuál es el tamaño de No, muestra? son 4. ¿Por qué? Porque hay 4 4. repeticiones para la misma combinación. Manuel, Gabriel, Sí. Diego, Isma, que casi no los veo. ¿Alguna duda? No. ¿Seguros? Bueno, ¿sí lo hicieron o lo van a completar ahorita que acaben o qué van a hacer? Bueno, Dani, Mario. A ver, ¿Dudas? ¿Nada? ¿La 8 cuáles gráficas son, Frank? Gráfica de efectos principales es la que hicimos. De la que... Esta de Ajá, aquí, donde vienen sí, separados. No sé. ¿Sí, alguna duda? Para, ¿dudas? No, Frank, la 5, Ajá. o sea, bueno, hicimos lo de Fisher, pero lo pusiste en la 9. Sí tienen razón. De hecho, más bien para que quede como lo puse en este orden, porfa, estas tablas de comparación de Fisher material y comparación de Fisher para temperatura, me las ponen acá en el 5, por favor, junto con su Ok. conclusión. Ya lo dijeron, material 3 y 2 son estadísticamente iguales y ambos distintos al 1, y las 3 temperaturas son estadísticamente diferentes. Ok. ¿Está bien? Sí. Bueno. Les decía, la forma en la que vamos a trabajar estas 3 semanas es, vamos a tener una sesión virtual los martes, hacemos un problema, nos faltan 2 diferentes problemas, es decir, había 3 temas pendientes por revisar, este fue uno. Este viernes a la hora de clase se va a habilitar una prueba, un examen, una práctica más bien, de este tema. Consideren, dejen que Dani salga a hablar para que no la interrumpamos, consideren que también incluye la teoría de lo que les acabo de enseñar del ejemplo. ¿De acuerdo? Vienen preguntas de este tema. Ok. ¿Sale? Ok. Mario, ¿dudas? Todo bien, chido. Sale. Entonces, fíjense, en teoría este video, de alguna manera lo debo de subir en un momento. Entonces, se los voy a poner ahí en la semana 13 para que, si fuera necesario, lo puedan ver de nuevo y completen el problema. Para hoy, antes de que termine la sesión, o sea, en media hora, necesito que suban su archivo de Excel, tal cual el que yo tengo aquí, obviamente, con Ok. las respuestas correctas. ¿Está bien? Sí. ¿Tienen alguna otra pregunta? Solo te mandamos el Excel igual el Minitab. No, solamente suben su archivo de Excel, el cual ya va a incluir las gráficas o tablas de Minitab. Ya vieron que se copian muy fácil, ¿sale? Sí. ¿Ya, Dani? ¿Todo bien? ¿Te hablaron o qué? ¿Tienen la chama? No. No, bueno. Sale. Vale. Tarea. La tarea es que el viernes entren a esta hora, bueno, más bien a la hora de clase, a contestar la práctica. Y que, porfa, también de aquí al viernes, para no andarlos correteando, ayúdenme a contestar su ECUA. Sean tan amables de contestarla, ¿sale? Porfa, son las 2 únicas tareas de aquí al viernes. ¿Está bien? Sí, bueno. Jorge no llegó, ¿verdad? No. El horror es que al principio se aparecía conectado, pero quién sabe qué le pasó. A ver, déjame tomar lista.
Entonces, Jorge no llegó. Diego sí está, ¿verdad, Diego? Vale. Javier llegó y se fue, pero sí llegó a un ratito. No, aquí ¿Ahí está. sigue? Ah, bueno. Sí, ahí está. Sara, Gina, Isma. Isma dice que sí está, ¿verdad? Aunque se me hace que mandó a alguien parecido, pero... No, ahí está. Frank. Arturo, Manuel, Silvi, Gabriel, Dani, Hans. Frank. Mande, Silvi. Sí, Silvi, te escucho. Dice Jorge que aquí está. No se ve. O sea, ¿ahí contigo o dónde? No, aquí está el grupo de ahí. Ajá. En el Ah, chat. sí. Que no tiene ni audio ni cámara. Dile cómo es el pero. Que me mande una foto con su computadora o algo, dile. Porfa. Yo porque Jorge, si nos escuchas, mándame una foto ahí con tu computadora o algo, porque no te veo. Ahí está el chat, a ver, dice. ¿Estabas en tus cobijas, Silvi? Ahora voy a poner la esencia, Frank, ¿qué pasó? cállate, Diego. Jorge. Yo estoy en pijama y todo, pero aquí estoy presente. Forman una foto. Sale. Entonces. Mejor soy el primero en subir actividad para que veas. Oh. Qué bien. Bueno, ya veremos. Sí, porque ahorita que la subas ya te pongo tu asistencia. Sale. Entonces, ¿preguntas? ¿Nada? ¿Todo claro? No, Frank. Frank, ¿vas a subir entonces la liga del video? Bueno, de ahorita. Sí, yo espero que no tenga problema haciéndolo. En teoría, debería estar listo nada más para que lo suba. A lo mejor se va a tardar tantito, pero ahí va a estar, ¿sale? Ok. Y les digo, cualquier duda del viernes de su práctica, yo voy a estar conectado, que tienen mi WhatsApp, me mandan mensajes si tuvieran alguna duda, ¿sale? Bueno, entonces, porfa, los veo el otro martes. Ya que vimos que funciona todo bien, por favor, cada uno active su compu con cámara. O por lo menos si van a reunir 3, 4, que se vean todos, ¿sale? O les digo, la otra y más práctica, si quieren estar desde su casa, es bajen la versión de prueba de Minitaf. Ahí te veo, Gabriel. ¿Sale? Bueno, muy bien. Entonces los veo el otro martes, el viernes su práctica, su ECUA, por favor. Y pues aquí sigo pendiente por correo o por WhatsApp si requieren algo. Gracias, Frank. Bueno, que estén bien. Bye, Gabriel. Bye, Manuel. Bye. Bye. Nos Frank. Bien, Silvi, Sara, bye, Dani, Mario. Que estén bien. Nos estamos viendo. Cuiden, suben su práctica. Que estén bien. Adiós. Bye. Bye. Bye.